podcast número 330. Bueno, un saludo muy especial desde la Ciudad de México. Estamos aquí compartiendo el show de Emparejados por estos días y algunos mensajes además que tienen que ver con la familia. Y el tema de hoy, precisamente, tiene que ver con la familia. Bueno, he decidido continuar con la temática del podcast anterior. ¿Lo recuerdas? Estábamos hablando de los ancianos, de los abuelos, de esa bendición que hemos perdido, olvidado, porque creemos, así, sencillamente, que los abuelos y los ancianos son una carga. Pero cuando vienes a la palabra de Dios, y como lo hablaremos en el podcast del día de hoy, son una bendición, una oportunidad para que Dios nos regale todos esos privilegios que prometió para los que pongan en práctica sus leyes y sus mandamientos. ¿No te has dado cuenta que nosotros pertenecemos a una sociedad que está envejeciendo a pasos agigantados? No, el afán del mundo no nos hace pensar en cosas como estas. Las entidades mundiales, como la Organización Mundial de la Salud, que estudian este fenómeno de envejecimiento, nos hablan de que en el 2010, 524 millones de personas en el mundo tenían 65 años o más. El 8% de la población mundial. Pero se estima que para el año 2050 aumente un 16%. O sea, llegaremos a 831 millones de personas en promedio que estarán en la etapa de la vejez. Eso es un desafío enorme para la siguiente generación. Imagínate, personal de servicios sanitarios, sociales y asistenciales que tendrán que trabajar para satisfacer las necesidades de todo ese mundo de ancianos que estaremos por aquel tiempo esperando que los jóvenes entiendan que ser anciano es una bendición, que somos la oportunidad para ellos. Hay que decirle a los muchachos siempre que si ven a los abuelos como una carga, estarán obviando una de las bendiciones dadas por Dios, que les prodigan mayor respaldo en la vida. A veces ves a personas en unas situaciones tan dolorosas, tan complicadas, e inmediatamente conectas su situación con la manera como tratan a sus padres, a sus abuelos. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a este tema? Me di a la tarea de buscar versículos que hablen acerca de los ancianos. Te voy a dar algunos. Levítico capítulo número 19, versículo 32. Levántate en presencia de las canas, honra a los ancianos y respeta a tu Dios. Yo soy el Señor. Proverbios capítulo número 16, versículo 31. Las canas son una corona de esplendor. Se obtienen mediante una vida justa. Si Dios dice que las canas son una corona de esplendor, hay que hacerse eco de lo que Dios dice acerca de la ancianidad. Bueno, este sería un versículo para todos los abuelitos que andan por allí deprimidos, que sienten que para sus nietos y para sus familias son una carga. Mientras Dios dice, tienes corona de esplendor. Y mira lo que dice Primera de Timoteo, capítulo número 5, versículos 1 y 2. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo. Aquí nos está diciendo cómo debemos tratar a los abuelitos cuando se equivoquen. Exhórtalo como si fuera tu padre. Cuando tu abuelo se equivoque, cuando el anciano, cuando la persona mayor esté en sus peores días, no lo reprendas con dureza. Exhórtalo. ¿Conoces la diferencia entre una reprensión y una exhortación? Sería muy conveniente que aprendieras muy bien esa diferencia. Porque a veces los abuelos se comportan tercamente. No están en sus mejores días. Y tanto nietos como hijos suelen tratarlos con una dureza, olvidándose que Dios detesta esa clase de reprensiones. Recuérdalo bien. No reprender, sí exhortar. Y mira Job 12:12, lo que dice: la vejez está en la sabiduría
y la larga vida en el entendimiento. Conforme vamos envejeciendo en la vida, Dios nos va dando más sabiduría. ¿La necesitas? Consúltala con los mayores. Proverbios capítulo número 20, versículo 29. La gloria de los jóvenes es su fuerza. La hermosura de los ancianos es su vejez. ¿Te das cuenta cómo paulatinamente la palabra de Dios va llamando a la vejez? Hermosura, sabiduría, corona. Proverbios 23, 22. Escucha a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejezca, no la menosprecies. Es que Dios tiene un lenguaje muy especial para advertirnos que no debemos hacerle caso al modelo mundano de vivir. O sea, en la sociedad hay mucha gente que desprecia a su mamá y a su papá. Digamos que no manifiestan abiertamente ese desprecio, pero no visitarlos, no llamarlos, no preocuparse por ellos, hablarles con dureza, no contestarles el teléfono. De hecho, ya son actos de menosprecio. Proverbios capítulo número 16, versículo 31. Las canas son una corona de esplendor. ¿Viste cómo sigue hablando tan bonito de la vejez? Se obtienen mediante una vida justa. Y el apóstol Pedro, primera de Pedro 5:5, dice: de igual manera, jóvenes, sométanse a los más ancianos, humíllense todos unos ante otros, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y es que honrar y someterse a los abuelos y a los ancianos es una gracia humilde que Dios suele favorecer en gran manera. Querido joven, ¿no te gustaría ganarte el favor de Dios? Y el último de los versículos que te quiero regalar, aunque hay muchos, pero muchos en la palabra de Dios. Salmos 92, 12, 13 y 14. El justo florecerá como la palma, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. En la vejez seguirán dando fruto y estarán llenos de savia y frescura. A todas luces, cuando lees la palabra de Dios, te encuentras que los ancianos no son una carga, son una oportunidad. Y no sé si estés escuchando este podcast y ya tengas una considerable edad, o ya te están empezando a salir las primeras canas, o, como en el caso mío, pierdes el pelo. Bueno, hay que ver todas estas cosas como el cambio normal y el avance de la vida, que es una oportunidad. Lamentablemente la sociedad hoy en día no ve la ancianidad de esta manera. Me da mucha tristeza cuando me entero que en mi natal Bucaramanga hay familias sin corazón que abandonan, ¿sabes qué hacen? Abandonan a los abuelos en las clínicas. O sea, saben que el sistema de salud tiene que recibir cuando el abuelito está enfermo, tienen que recibir ese paciente. Y algunos los dejan cuando recién está empezando diciembre, los abandonan allí y regresan cuando han terminado las vacaciones. Créeme, cosas como estas hacen los hijos y los nietos. Hay otros que, por ejemplo, los llevan a que reclamen un subsidio, ese dinero que les da el gobierno, y luego les quitan el dinero. O sea, utilizan la plata del abuelo para su propio beneficio, quitándole algo que significa mucha bendición para un adulto mayor: tener independencia económica. Es muy frustrante y doloroso para los abuelitos tener que pedir absolutamente para todo. Si se quieren tomar un café, si quieren salir a dar una vuelta, siempre tienen que extender la mano, a veces como pordioseros, limosneros de su familia. Proverbios capítulo número 23, versículo 22 dice: escucha a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejezca, no la menosprecies. Ya te lo había dicho, pero quiero que se quede en tu corazón. Quiero que aprendas a ver a tus papás como la fuente de sabiduría, a tus abuelos, a los ancianos de tu casa, a los ancianos de tu comunidad. Imagínate, en la Biblia el Señor nos muestra el ejemplo de Timoteo, quien fue un gran hombre servidor del Evangelio, servidor de Dios, y adivina quién le enseñó toda esa sabiduría.
su abuela Loida. Segunda de Timoteo, capítulo número 1, versículo número 5. Habla el apóstol Pablo y dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la misma que hubo en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y que estoy convencido de que también hay en ti. Pablo le dice: esa sabiduría que tú tienes, la sacaste de las conversaciones con tu abuela, del ejemplo que ella te dio. Y Timoteo sabía muy bien cómo sacar, extractar, aprender sabiduría de los ancianos, porque él mismo se sentaba a escuchar a Pablo en la época de su adultez, cuando Pablo estaba a punto de ser sacrificado. Allí Timoteo aprendió todas las cosas que un anciano sabio habría de enseñarle. Créeme, la vejez es una bendición. Salomón de hecho la describe en el libro de Eclesiastés capítulo número 12. Describe el proceso normal de envejecimiento del cuerpo. Te invito a que vayas y lo leas. Voy a terminar este podcast haciéndote un considerable llamado. Lo dije en el podcast pasado. Habla con tu abuela. Habla con tu abuelito. Hazlo de la siguiente manera. Adapta la conversación al estilo de tu abuelo. Que sea él el que proponga la manera como conversan. Acuérdate que no toda conversación y no toda comunicación es verbal. A veces las caricias hablan más que las palabras. Sobre todo en esos tiempos en que a tu abuelo le cuesta hilar bien las palabras. El contacto visual, teniendo una actuación verbal adecuada, es importante. O sea, que vean que estamos disfrutando la conversación con ellos. Que se escuchen nuestras sonoras carcajadas cuando nos estén contando las cómicas ocurrencias de su vida. Cuando estemos demostrando la admiración por sus logros. Cuando converses con tu abuelo, ayúdale a sus lagunas mentales. Se le van a olvidar las ideas. A veces vas a tener que recordárselas. Ayúdale a sus lagunas verbales. Las lagunas verbales son aquellas que, están hablando y se les olvida la palabra adecuada. O cuando van a hablar de alguna persona y están mencionando a otra. No te burles de estas situaciones. Tú vas a llegar allá. Proponle temas que sean de su interés. Pregúntale por esa historia que siempre ha contado, para que la cuente nuevamente, porque muy seguramente él, ella, es el héroe de esa historia. Lleva un juego de mesa. Siéntate a jugar el parqués, el ajedrez, las fichas, los dados. Mírale tejer o hacer alguna actividad en la que demuestre que tiene proverbialidad. Termino con este versículo. Ponte de pie en presencia de los mayores. Respeta a los ancianos. Teme a Dios. Yo soy el Señor. Antes que terminemos, puse un devocional para niños en donde, si lo pones en práctica y lo lees con tu hijo, con tu hijita, quizá ellos puedan entender la importancia de respetar a los abuelos. Lo encuentras en joseordóñezcristiano.com. Allí en la zona de devocionales. Hay devocionales para las mujeres, devocionales diarios, devocionales para la familia, devocionales para hombres, y encuentras el devocional para niños. Allí en joseordóñezcristiano.com estoy poniendo y actualizando todas las temáticas inherentes a la familia. Cómo me gustaría que tuvieras esta página dentro de tus favoritos y que todas las mañanas, al escuchar este podcast o al hacer tu devocional con todo el material que estoy escribiendo y que estoy haciendo, y lo compartieras con los demás. Por ahora, te deseo que tengas un lindo día, que no vivas con tanto afán tu vida, que termines olvidando que alrededor Dios puso personas que necesitan de tu consideración y a las cuales les debes sacar todas las bendiciones que tienen. Disfruta de tus abuelos. Que Dios te bendiga.